Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca, edición día jueves. Llegamos al día jueves con un montón de información. Recordá, hoy hubo sesión en el Senado, se trataron dos proyectos de ley. Fue reencuentro en realidad de Cristina Fernández de Kirchner con la oposición en el Senado luego de todo lo que pasó el día sábado en Juncal y Uruguay, en las inmediaciones de su departamento, y luego de que Cristina instalara en la agenda pública esta idea que propuso de volver a discutir la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, una autonomía que está garantizada en la Constitución Nacional, sancionada en 1994, periodo en el cual ella fue convencional constituyente y colaboró en la redacción de esa Constitución. Bueno, hoy fue reencuentro con la oposición, vamos a hablar con una senadora para ver cómo fue ese reencuentro y cuál es su mirada sobre el tema de la autonomía. Guadalupe Tagliaferri, de la oposición de Juntos por el Cambio, nos va a dar su perspectiva sobre estos temas. El otro tema que nos preocupa y mucho es la inflación y la suba de precios, cómo están impactando en tu bolsillo y en el bolsillo de todos. Para hablar de eso, tenemos un invitado especial, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, un hombre que tiene mucha experiencia en la gestión, que fue secretario de Comercio Interior durante el gobierno de Cristina Kirchner, durante los dos gobiernos, y que nos va a dar su mirada sobre cuánta inflación hubo en agosto. Algunas consultoras dicen que fue entre el 6 y el 7%, y qué escenario podemos trazar de acá a fin de año. ¿Es verdad que vamos a llegar a una inflación de 3 dígitos, como están alertando algunos economistas? Todas esas preguntas le vamos a hacer a Guillermo Moreno. Y finalmente, el último tema del día que vamos a tratar con mi compañera Lina Ramírez, que me está acompañando hoy, es el nuevo virus o la sospecha de un nuevo virus en Tucumán que habría provocado un brote en una clínica privada de San Miguel de Tucumán y habría provocado 3 muertes y 9 casos sospechosos. ¿Se trata de un virus? ¿Se trata de una bacteria? Todo eso le vamos a preguntar a Luis Cámara, que nos va a dar su mirada también sobre ese tema. Pero la agenda económica, como te decía, y política, va mucho más allá de esto que te contaba. Lo que podemos decir como buena noticia, la buena noticia que te podemos contar hoy, es que se terminó la corrida cambiaria. Esa corrida cambiaria que arrancó en julio con la renuncia de Guzmán y que se extendió por todo agosto, bueno, hoy 1 de septiembre parece haberse terminado. ¿Por qué te cuento esto? Porque hoy cayeron todos los dólares paralelos. Cayó el dólar blue a 285 pesos, había cerrado ayer en 290. Cayó los dólares financieros, el contado con liquidación, que cerró a 288. Y también el dólar MEP, el dólar bolsa. Eso es una pequeña buena noticia que tiene el gobierno de cara a lo que va a ser la gira del equipo económico por Estados Unidos. Va a comenzar este sábado, va a ir Gabriel Rubinstein y un equipo económico, y recién la semana que viene va a viajar el ministro de Economía Sergio Massa para reunirse con Cristalina Georgieva y con el staff técnico del fondo y discutir las metas pautadas en el acuerdo que firmó la Argentina con ese organismo internacional. Todo en un contexto en el cual el gobierno está intentando negociar con el campo un dólar soja que sea más atractivo para que los productores agropecuarios y las cerealeras justamente liquiden las divisas que tienen por liquidar, algo que el gobierno necesita urgentemente porque las reservas del Banco Central están en un nivel de $1.000 millones y eso es muy poco, y el riesgo de que vuelva a iniciarse esta corrida cambiaria, que yo te decía que acaba de finalizar, es muy alto para el gobierno. Entonces, para mantener este veranito cambiario, el gobierno necesita ofrecerle algo a los productores para que puedan liquidar divisas. Eso en la agenda de cortísimo plazo. En la agenda de mediano y largo plazo, el gobierno anunció hoy un acuerdo con la petrolera malaya Petronas para construir una planta de licuefacción de gas. ¿Qué significa esto? Una planta de GNL para poder exportar al mundo gas natural licuado. Hoy por hoy, este año, Argentina importó 35 barcos de gas natural licuado que explican en gran medida la balanza comercial negativa de los últimos 2 meses y este festival de importaciones, como lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner. El presidente habló de un momento fundacional para la Argentina. Yo me pregunto, ¿cuántos momentos fundacionales tuvimos los argentinos, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta hoy? ¿Cuántas veces escuchamos esas palabras? ¿Por qué siempre volvemos a lo mismo? ¿Por qué cada gobierno quiere refundar la Argentina, pero la Argentina sigue estando siempre con los mismos problemas, arrastrando los mismos problemas? Y para cerrar el comentario de inicio del programa, te quería contar que estuve leyendo las últimas semanas un libro, que es un libro muy, muy conocido. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Lo escribió el sociólogo Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre fue asesor
del ex ministro de Economía Zurruil durante el alfonsinismo. Zurruil fue el arquitecto de uno de los planes de shock, de estabilización y desinflación que tuvo la Argentina, el Plan Austral. ¿Por qué te quiero hacer este comentario? Porque pese a que el presidente habla de momentos de refundación de la Argentina, tanto en los 80 como hoy tenemos los mismos problemas económicos. Una inflación anual que va a llegar a los 3 dígitos, eso lo tuvimos en los 80, lo vamos a tener este año. Un crecimiento de la pobreza, una negociación con el Fondo Monetario Internacional que te condiciona la política económica de la Argentina, tensión con los sindicatos y con los empresarios por suba de precios y de salarios. El escenario económico de hoy es muy similar al de los 80. Si vos hacés memoria y te acordás qué pasó en los 80 fue a nivel económico una década perdida. Estamos en un mismo escenario. Desde 2011 hasta 2022, la economía argentina no tuvo crecimiento genuino. El año pasado se recuperó 10 puntos, luego de caer 9 puntos en la pandemia. Pero no hay creación de empleos genuinos, no hay un crecimiento genuino, no hay un horizonte de desarrollo sostenible de acá al futuro. Entonces, mientras todos los gobiernos, incluso hablan de la refundación de la Argentina hace 40 años tiene los mismos problemas. Esperemos que de una vez por todas eso cambie. Quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad, arrancamos el programa de esta manera. Lo que nosotros venimos a plantear es la necesidad absoluta de invertir en sistemas de infraestructura de transporte, porque obviamente lo que hoy está pasando en la Argentina, no solamente en YPF, sino en todas las compañías, es que está produciendo más energía de la que puede transportar. La Argentina tiene un potencial increíble en materia de energías renovables y tenemos de nuevo falencias de infraestructura. Estamos trabajando en esta planificación. No hay ningún paciente que tenga nexo epidemiológico con los enfermos, sino que son todos del mismo momento. Quien sale de una línea de respeto es la vicepresidenta. Y creo que yo le contesté con altura. Cuando la vicepresidenta dice cosas como que quiere avanzar contra la autonomía de la ciudad, ella es abogada, fue convencional constituyente. Entonces, ¿por qué lo dice? Lo dice, como vos decís, para distraer la atención sobre las cosas que están pasando. Es parte de un show que se ha montado en los últimos días por parte del kirchnerismo. Le sobra inteligencia, le sobra coraje, así que eso es una decisión que va más por él. A mí, si me dijeras como ciudadano y ciudadana y no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, imagínate, quiero que me gobiernen los mejores. Arrancamos de esta manera el primer bloque de Hoy Nos Toca. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Siempre un gusto contar con tu presencia, Lina. Y bueno, estamos hablando un poco ahí en la introducción sobre la preocupación en relación a la inflación. Muchas consultoras ya tienen los datos de inflación de agosto, el mes cerró ayer justamente. Mucha preocupación por la suba de precios que corren de atrás, como siempre se dice, a la inflación, ¿no? Mientras la inflación sube por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Para hablar de eso tenemos el siguiente invitado. Guillermo Moreno, peronista, comenzó a militar a los 14 años, licenciado en Economía, fue secretario de Comercio Interior entre 2006 y 2013. Guillermo, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos, gracias por la invitación. No, por favor. Te quería preguntar si justamente tenés un dato propio sobre qué inflación podríamos esperar para agosto. Mirá, nosotros tenemos algunos clientes que lo necesitan. Sí. Entonces lo calculamos para nuestros clientes, no hacemos lo que hacían en nuestra época, que dicen. Nosotros lo calculamos para nuestros clientes, por eso no lo hacemos público. Pero vos me lo preguntás, sí, a nosotros nos dio 6,2. 6,2. 6,2. 6,3 alimentos y bebidas, 6,2 la inflación general. ¿Y qué escenario proyectás de acá a diciembre? O sea, enero-diciembre, inflación anual. No, todos los que te digan eso son unos chantas, porque nosotros no sabemos cuánto va a estar el dólar mañana. Ni vos ni yo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo van a saber contestar la inflación? Unos chantas. Hay una serie de muchachos que vienen a hablar de economía, empezando por... Le valoro a Melconian, que es hincha de Racing, pero la verdad que es una chantada lo que dice. Estar hablando ahí que tiene un plan económico para cualquiera sea el gobierno. O sea que al tipo le da lo mismo que gobierne Macri, que gobierne Larreta, que gobierne el Partido Obrero. Y dice, yo tengo un plan económico para el próximo gobierno. ¿No es una chantada eso?
¿Cómo no se lo preguntan cuando viene acá? Este escenario de 6%, 6,2%, ¿es un nuevo piso para la inflación? Porque el mes pasado tuvimos 7,4%, pero hace mucho no tenemos 5%. No, depende. Si van a cumplir el acuerdo con el fondo, esto termina como con De la Rúa. ¿Había inflación con De la Rúa? No, había deflación. ¿Te acordás vos? No sé si te acordás, sos muy joven. Pero había deflación, los precios bajaban, que es peor que suban, ¿eh? Los precios cuando bajan es peor que cuando suben. Cuando vos tengas deflación, vas a decir, uy, ¿dónde estamos metidos? Porque cuando vos tenés deflación, lo que vas es una depresión económica. Cuando bajan, bajan, ¿eh? No estoy diciendo, no, mirá, cuando vaya. En la convertibilidad los precios bajaban y entonces el stock que vos tenés cada vez vale menos. Tu casa vale menos, tu auto vale menos, la ropa que tenés puesta vale menos. Y vos decís que ¿dónde estoy parado? Eso pasó con De la Rúa. Si estos muchachos cumplen el acuerdo con el fondo, vas a una depresión económica. Y si no cumplen el acuerdo con el fondo, vas a lo de Alfonsín. Con lo cual vas a dos lugares que no querés ir. O sea, vos decís que por un lado depresión, por otro lado puede haber una hiperinflación. Sí, claro, si no cumplen. ¿Cómo sería entonces el escenario positivo? Un gobierno peronista con un plan económico peronista, no va a ser lo de Melconian, ¿no? Mirá qué problema que tiene ahora Rodríguez Larreta. Si vos lo escuchás hablar de economía, él te diría lo mismo que dice Rubinstein, que es el segundo de Massa. Esto que está pasando ahora, que es con al gobierno haciendo un ajuste feroz, le simplificó la vida al peronismo. No al gobierno, al peronismo. Porque ahora ellos son Cambiemos y el Frente de Todos. Son lo mismo en economía, ¿eh? Después en otros temas puede haber diferencias. Pero en economía son lo mismo. ¿O vos pensás que Rodríguez Larreta haría algo distinto a lo de Rubinstein? Nada. Son lo mismo. O sea, el diagnóstico económico que hizo Massa y Rubinstein, ¿pensás que es erróneo, digamos? No, no hay duda. Afrontar... Hasta ahora hizo un ajuste fiscal. Hasta ahora empezó un ajuste brutal en el gasto público, peor que el de Macri, porque cuando Macri te hace un tarifazo, te lo hace sobre trabajadores que todavía tenían algo en el bolsillo, que venían de algunos años de haber comido bien, comprándose ropa, yendo de vacaciones, y ahora te van a hacer un tarifazo sobre cuerpos que están absolutamente debilitados, trabajadores que no tienen plata, que vienen mal comidos, que vienen mal vestidos, que no tienen vacaciones. Es obvio que si vos largás a alguien a la intemperie, es preferible que esté bien alimentado y razonablemente vestido. Ahora están desnudos y mal comidos, y le metés un tarifazo igual que el de Macri. Bueno, esto es un desastre. Claro, esto lo hace referencia por la quita de subsidios. Sí, bueno, un tarifazo significa que te van a aumentar las tarifas que vos pagás por el servicio que te brindan. Claro, o sea, la quita de subsidios no puede impactar positivamente en la inflación, según el plan económico de ellos. No, pero yo te estoy diciendo que para mí la inflación no es el problema si cumplen con el fondo, sino la depresión económica. Te lo vuelvo a decir. Si vos te compraste ese saco y pagaste 25.000 pesos y después lo ves a 3.000 pesos, ¿cómo te sentís? Y cuando lo pongan a 3.000 pesos es porque no venden un saco. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y no vivieron la deflación en la época de la Rúa. Vos tenés un stock, tenés 20 autos, 10 camionetas o tenés una tonelada de clavos. Si te baja el precio mes contra mes, la tonelada de clavo que tenés la tenés al divino botón. Cuanto más tengas, más perdés. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, lo entiendo desde el costado por ahí del empresario, ¿no? El comerciante, pero para el consumidor no sería algo positivo. Pero que ¿sabés qué pasa? Sin económicos? Empresas no hay consumidor. Claro. Porque para que haya consumidores necesitas trabajadores. Si no hay empresas, no hay trabajadores. Hoy le estamos hablando a los empresarios que preserven su empresa para el día después. Si vos tenés las empresas sólidas, el día después va a ser mejor que si la tenés a todas debilitadas. Los trabajadores necesitan, salvo que sean empleados públicos y algunos, necesitan empresas que le paguen el salario, si no, no hay consumidores. Y Guillermo, hablando justamente de empresas, sí. Sí, hablando de empresas y de empresarios. No te convencí. No, sí. Alberto Fernández a veces cuando habla de inflación, habla de especuladores. Habla de empresarios, habla de productores agropecuarios, los llama especuladores y les echa la culpa por la inflación. ¿No hay ahí también en esa declaración del presidente un intento por licuar su propia responsabilidad
al establecer la política monetaria, fiscal, Mirá, económica? yo ya dije todo lo que tenía que decir de Alberto. Dije que no estaba apto. Te lo dije acá en este programa. Dije, mira, no está apto. ¿Qué otra cosa querés que diga? No es de buen peronista hacer leña del árbol caído. Ya está. Ahora, si querés, hablamos de Massa, hablamos de Cristina, hablamos de Rodríguez Larreta, de Macri, pero de Alberto, ya está. ¿Pero vos creés que los empresarios tienen responsabilidad por este nivel de Yo inflación? estoy diciendo lo que estoy diciendo, ni hablé de los empresarios. Yo hablé del acuerdo con el Fondo Monetario. Si lo cumple Massa, terminan como de la Rúa. Si no lo cumplen, terminan como Alfonsín. No hablé de los empresarios. Cuando vos tenés un desorden generalizado en la macroeconomía, no hay ninguna posibilidad de que una empresa planifique y ordene. No sabés, no tenés relación de precio, es un desorden. Claro. Pero esto ya lo dijimos, y dijimos que era un gobierno socialdemócrata, que era muy parecido al gobierno de Macri, porque en términos económicos son lo mismo. ¿Vos coincidís conmigo que se quedaron sin discurso económico Macri y Rodríguez Larreta? ¿O vos le ves un discurso económico al Rodríguez Larreta desde que subió Massa? No, si son lo mismo. Yo te dije que se juntaban en una pizzería, ¿no? Que se estacionaba de punta, se juntaban Rodríguez Larreta, Massa, Alberto Fernández, el Colorado Santilli. Se juntan, son lo mismo. Son lo mismo. Vos fijate que desde que llegó Massa se quedaron sin discurso económico. No habla de economía Rodríguez Larreta, si es esto. ¿O vos pensás que Rubinstein no podría ser ministro de Economía de Rodríguez Larreta? Rubinstein el año pasado en sus columnas llamaba a votar en las elecciones legislativas por Juntos por el Cambio. Imagínate, si llama a votar por Juntos con el Cambio y ahora va a ser el que va a hacer la política económica tendiente a cumplir con el Fondo Monetario, que son lo mismo. Si son lo mismo, lo único distinto, ¿quiénes somos? ¿Qué es Cambiemos? Los radicales y el PRO. ¿Qué es el Frente de Todos? Todo el progresismo. ¿Quiénes somos los únicos distintos? Los peronistas. ¿Quiénes somos los únicos que hicimos un plan económico? Los peronistas, porque Melconian dice que va a ser un plan económico. Después habla algunas, pero no escribe nada, sino que te lo traiga. Y encima peor, es un atrevido. Dice que para cualquiera que sea el gobierno, él hace un plan económico. O no le interesa quién va a ganar las elecciones, o en realidad ya sabe quién le va a ganar quién va a ganar. Claro, ¿para quién le está haciendo el plan económico? Y para Rodríguez Larreta, Massa, Alberto, para toda esa crema que te dije que se juntan, que se adelantaron con Rubinstein, es lo que vos decís. Fíjate cómo las últimas veces que yo vine acá siempre discutíamos y tendíamos alguna... Ahora no, el único que habla soy yo, porque me están dando la razón ustedes. Guillermo, hay algo que se está manteniendo en este gobierno. Qué mala persona, hoy vine mal. Hoy viniste mal. Hoy vine sí. mal. Hay algo que se está manteniendo en este gobierno que vos también lo implementabas cuando fuiste secretario de Comercio Interior, que son los controles de precio, o los acuerdos de precios, acuerdos de precios cuidados. No, eso son tonterías. ¿Fracasaron esos No, pero controles de precios? No, que son cosas distintas. Yo me ocupaba de todos los precios de la economía, de todos. Vos le preguntabas al que fabricaba cubierta, al que transformaba el petróleo en aceite, a Repsol, que tenía el precio de los combustibles, la petroquímica, la química, los textiles. Yo me ocupaba de todos los precios. Después vino Kicillof y dijo que se iba a ocupar de 500 precios. Después fueron 400, no importa. Después vino Macri, ¿y qué hizo con precios cuidados? ¿Lo sacó o lo dejó? Lo dejó ¿Viste? con menos productos. Bueno, ¿te imaginás que Macri no hizo nada? ¿Pero este gobierno tiene control de precios? ¿Pero cómo va a tener? No tiene nada. Ni Macri, ni Kicillof. Eso de precio cuidado es una engaña pichanga. ¿Cómo te vas a ocupar de 500 precios? Por ejemplo, si vos te ocupás del paquete de fideo, medio kilo de fideo seco, moñitos, que no te vas a ocupar del packaging, no te vas a ocupar de cómo ese paquete de fideo llega a la esquina de tu casa. ¿Cómo llega a la esquina de tu casa? Te tenés que ocupar de las cubiertas, del gasoil, del precio de los camiones. O te ocupás de todos los precios o no te ocupás de ninguno. Lo que pasa es que los socialdemócratas y los neoliberales los últimos 2 años de Macri, socialdemócrata Kicillof y Alberto Fernández, para ponerte cuándo empezó este ciclo, no se ocupan de los precios ni hacen costos. Una de las ¿Qué está cosas haciendo que... el secretario, perdón, el ¿Qué sé secretario de yo qué Comercio hace? Interior, Es lo mismo que hacía el de mí, y lo Tombolini? mismo que hacía el de Macri. ¿Qué hacía el de Macri? ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía Brown y este? A ver, decime dos Ahora diferencias. hay una discusión de hoy que es el precio del pan. No, está bien, pero es que no lo discutía Brown el precio del pan si se juntaba con los panaderos.
Se juntaba. Claro, pero esas acciones sirven hoy, por ejemplo, el fideicomiso del 25% a los molinos, que los quiere pasar a las panaderías. ¿Sirven del esas precio acciones? del gas o de la electricidad, ¿cómo vas a pretender que el pan esté barato? Pero es absurdo, ¿de qué están hablando? O sea, lo que muchachos? dicen los empresarios entonces es que el costo del mercado impacta en los precios. Tú dices que el gobierno se tiene que hacer cargo de esos todos los costos del precios, mercado de también. todos De la los- logística, De todos los precios, dije lo que dije. O Está te bien. ocupás de todo o no te ocupás de nada. Macri, igual que estos, se ocuparon de los precios cuidados, 500 precios, o sea, de nada. ¿Cómo se hace eso con este contexto económico? Y en este contexto económico, ninguno. Esto fracasó, ya te dije a dónde va, es con un gobierno peronista. Si vos querés volver a comer sensatamente, tenés que votar al peronismo. Si vos vas a votar a Rodríguez Larreta, va a ser lo mismo que está haciendo que es este chico Rubinstein. Porque como dijo él, hace unos meses atrás decía que había que votar a Cambiemos porque iba a ser su política económica. Bueno, ahora es esta. Guillermo, en Son este lo escenario, mismo, son lo mismo. En este escenario de Qué 6,2% duro que de estoy inflación en agosto y proyectado, según el REM, se habla de entre 90 y 100% de inflación Sí, anual. no saben nada. ¿Cómo haces para bajar la inflación? Pero no saben Pero nada, si vos sí. tuvieras que gobernar a partir del año No, que viene, con este no, ¿cómo haces para bajar la un inflación? gobierno peronista te lo baja en 60 días. esto. Pero ¿con ¿Cómo? qué herramientas de hicimos? política económica? Pero como hicimos, tenés que tener superávit. La próxima te traigo el plan económico. Tenés que tener superávit fiscal primario, que esto, lo que me tenés que preguntar, ¿cómo hacemos el superávit fiscal primario? ¿Achicamos el gasto o aumentamos los ingresos? ¿Qué pensás que te va a contestar Moreno? Contestalo. ¿Qué voy a contestar? A ver, dale. Achicamos el gasto ¿Eso o va a decir Moreno? ¿O No, aumentamos va a los decir- ingresos? aumentamos los Aumentar ingresos. Viste Pero que eso ya son casi pero- peronistas. Pero ustedes. eso también Pero lo decía, ¿cómo? eso también lo decía Guzmán. No, Guzmán no. Escuchá, Guzmán Vamos a es, aumentar los ingresos, ese es no un vamos- muchacho socialdemócrata, hecho y derecho, amigo de Stiglitz, que se sacó la foto. ¿No se sacó la foto con el presidente del Banco Central de Macri? Estaban todos y lo fueron a felicitar. ¡Son lo mismo! ¿Y cómo un gobierno Son lo peronista? mismo, el pelado Larreta. Son lo mismo. Que esto, los únicos distintos. Los radicales no hablan de economía, viste que no hablan. Pero los que hablamos de economía, yo te digo que son lo mismo. Pruebas al canto, Rubinstein, Daniel Marx. Ya ni siquiera es que te tengo que venir con una interpretación de marco teórico, decirte, mirá, la escuela austríaca, esto, aquello. Rubinstein. está Superávit clarito. fiscal primario y ¿qué más? ¿Qué le sumas a eso? No, pero no me preguntaste cómo aumento los ingresos. ¿Cómo Sí, aumentas sí, los te lo ingresos? preguntamos. Bueno, Sí, te lo esto es muy- preguntamos. ¿eh? Te lo preguntamos. ¿Cómo? Entonces no lo escuché. Es muy fácil. Del único lugar donde hoy se pueden obtener los recursos, que es de los terratenientes, que son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Los que tienen que poner hoy el esfuerzo patriótico son los dueños de la tierra, 1000 familias. ¿Les asusta eso? ¿Le creas un nuevo impuesto? No, es ¿O muy qué? fácil, eso sí que es una buena pregunta. Me la podías hacer en vez de adivinar. Lo que tenés que hacer es una ley de arrendamientos rurales, bajás el costo de los arrendamientos, como fue el grito de Alcorta, ¿te acordás? La Federación Agraria. Bajás el costo. Hoy en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ¿cómo era el sistema feudal? ¿Vos te acordás que lo has estudiado? Era el señor feudal que le prestaba la tierra al siervo de la gleba, que le pagaba un alquiler con producción. ¿Estamos de acuerdo? Esto es exactamente lo que pasa en la zona núcleo. La sociedad rural es la dueña de la tierra. ¿Y esto no te implicaría paros del campo, por No, ejemplo? el y que campo te no, te traben? estoy hablando de 1000 familias. Está bien. El campo es mucho más complejo. Son los productores que alquilan la tierra. Sí, que la arriendan. Muy bien. Son los contratistas que pasan las máquinas y hacen las labores. Y son los trabajadores. Eso es el campo. Un sector del campo es la sociedad rural. Sí, hoy tienen que hacer el esfuerzo la sociedad rural, los dueños de la tierra. No vos, ni los trabajadores que están acá. Es injusto que tu mamá tenga que pagar la deuda, que es lo que quiere Rodríguez Larreta. Que tu mamá, que vos, que los trabajadores... Esto es muy fácil. Son muy ricas de esas 1000 familias, entonces, Riquísimas. para lograr, pero digamos, riquísimas. Pero se llevan el 40% de la producción como mínimo. 40% de la producción por hectárea se están llevando de 1.600 a 2.000 kilos, de acuerdo al rinde. O sea que se están llevando $600 la tonelada por 1.6, te está dando casi $1.000
por hectárea, por cosecha. Yo digo que en esas tierras te salen 3 cosechas cada 2 años. Así que calculá lo que te lleva. ¿Sabés quién te puede contar bien estos números? Esper. ¿Sabés de qué trabaja Esper? ¿De qué vive Esper? Sí, tiene campo. ¿Y qué hace con el campo? ¿Lo produce o lo alquila? No sé. Yo sí, lo alquila. Él siempre habla de que tiene campo, creo, en Pergamino, ¿no? Sí, pero ¿qué hace? ¿Lo produce o lo alquila? Lo alquila. Mira vos, te viene a enseñar economía y cómo los empresarios tienen que ganar plata y no administran su patrimonio. Son unos chantas. Y al superávit Pero son fiscal unos primario, chantas. ¿qué le sumás? ¿Qué otras propuestas o herramientas? Bueno, muy bien, se entendió de dónde sale la recaudación. Ahora, como nosotros no vamos contra el derecho de propiedad, nosotros estamos dispuestos a darle un bono compensador. Por lo que tendría que llevarse hoy, que no se lo va a llevar por el esfuerzo patriótico, un bono a 25 años. Quedás endeudado con la sociedad rural, pero te sacás de encima el Fondo Monetario. Cuando vos te sacás de encima las condicionalidades del Fondo Monetario, te sacás de encima esta macroeconomía, con lo cual podés poner el país a crecer. Y con eso, con el crecimiento recaudás más y toda reactivación te permite equilibrar las cuentas públicas en pesos. En dólares ya lo resolviste, porque son los dólares que vienen de las retenciones. Después los muchachos te dicen, no, pero vos cobrás en pesos. Muchacho, vas al Banco Central, cuando se vende ese cereal, entran dólares. Con los pesos comprás los dólares y pagás. Es obvio que esto es así. Naturalmente tenés que venderle al mundo mucho más de lo que comprás. ¿Cómo haces mientras tanto con el ciudadano del día a día, con el control de Esto con es los precios inmediatamente. de los productos que están con 3 dígitos interanuales, Pero por ejemplo? inmediatamente que vos generás una macroeconomía ordenada, te pasa lo que nos pasó ya al peronismo cuando heredamos el desastre de la Rúa. Cuando vos heredaste el desastre de la Rúa, inmediatamente a los 3, 4 meses estabas poniendo al país a crecer. Inmediatamente. Al desastre de la Rúa, vos le seguiste con un gobierno peronista que fue extraordinario. No esta porquería que hay ahora. Un gobierno peronista, bien peronista. ¿Está bien? Con un plan económico peronista. Ahora, ya tenés 2 chantas. Melconian, que se la pasa diciendo que va a ser un plan económico para cualquiera. Pero es divino. Lo único que falta es que venga y dice, va a ganar el PO, pero también tengo el plan económico. Che, es una chantada. Y es hora que lo escriba. Porque viene hablando hace meses y meses del plan económico y no hay una línea escrita. Todos piripipí. ¿Está bien? ¿Vos ya lo tenés escrito el plan Sí, económico? claro, sí, la próxima te lo traigo. No te lo traigo porque hay mucho amarillo Bueno, y me se iban a enojar. Pero, compromiso la próxima traes el programa. pero lo tengo en el auto, te lo voy a buscar y te lo doy. Perfecto. ¿Y Guillermo, lo vas a mostrar? Si lo voy a ahora- leer. Primero lo voy a leer. Primero lo voy a leer. primero con censura. Viene con censura. No, ¿viste? no, ¿Por qué para no lo estudiarlo, traje? para estudiarlo. ¿Qué tiene que ver? Vos lo podés mostrar y que lo lean todos. Si vos lo vas a mostrar, te lo doy ahora, en 3 minutos. Tráelo, Bajo al auto, tráelo. pero me lo mostrás. Sí. Listo, ya te lo Guillermo, traigo. muchísimas gracias por venir al No, programa. Muy gracias a amable. vos. Y Gracias. ahora subo y te traigo el plan económico. Gracias. Y Gracias, como siempre Guillermo. lo felicito por la libertad de prensa. Muchas Al gracias. margen de todo lo que digamos, Muy amable. valoro enorme. Siempre tenés lugar para venir. Valoro, siempre se los dije, los peronistas damos la vida por la libertad de prensa, pero esto también es un ejemplo y lo tengo que decir. Es un ejemplo. Fenómeno. Porque Gracias. vengo y digo, hoy vine tremendo. Vamos a un breve corte. Cuando volvemos enseguida te vamos a contar qué pasó hace un ratito en el Senado. Se aprobaron 2 leyes, pero también hubo un reencuentro de Cristina Fernández de Kirchner y la oposición. Quédate ahí que vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, bueno, se fue recién Guillermo Moreno, pero nos dejó su programa económico, compromiso asumido, compromiso cumplido, plan económico de Guillermo Moreno, nos dejó para que lo estudiemos, lo tengamos presente a la hora de escribir algún artículo o citar alguna de sus ideas. Vamos a otro tema, es un tema muy importante. Hoy en el Senado hubo sesiones después de mucho tiempo. Fue la primera sesión tras los incidentes que hubo el sábado pasado en Recoleta. Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión, luego se fue. Se discutieron y se aprobaron 2 proyectos de ley económico que el gobierno está impulsando. Fue una votación bastante unánime, son los proyectos de bio y nanotecnología y el proyecto de promoción automotriz.
Pero también están llegando informaciones de último momento, informaciones muy preocupantes, sobre un presunto hombre que habría sido detenido en la puerta de la casa de la vicepresidenta con un arma en su poder. Para hablar de eso y de otros temas, entre ellos la autonomía, tenemos la siguiente invitada. Se trata de Guadalupe Tagliaferri. Guadalupe es senadora nacional por Juntos por el Cambio, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, politóloga, nacida y criada en Caballito. Buenas noches, Guadalupe, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, buenas noches, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es esta información que está llegando de último momento de un hombre supuestamente detenido con un arma en la puerta de la casa de la vicepresidenta. ¿Qué reflexión podés hacer de eso, teniendo en cuenta que hace una semana hay por lo menos incidentes y este es, sin duda, si se confirma, el hecho más preocupante que está llegando desde Juncal y Uruguay? ¿Qué reflexión haces al respecto? La verdad no tengo información al respecto, acabo de llegar a mi casa, tuvimos una jornada de la sesión, pero déjame hacerte una reflexión, que es lo que planteábamos de alguna manera hoy en el recinto, que planteaba yo, que le pedíamos al gobierno nacional, a los funcionarios nacionales, a la vicepresidenta, que tuviesen la altura del cargo que están detentando, porque son gobierno. Y en lugar de llamar a la paz social, lo que están todo el tiempo es diciendo qué quilombo se va a armar. Y la verdad que los argentinos necesitamos calma, necesitamos paz. La Argentina no vive en una esquina, en Juncal y Uruguay. La Argentina tiene índices de inflación, la gente no llega a fin de mes, se cierran puestos de trabajo, las empresas están ahogadas, las pymes no saben qué hacer. Entonces, si esto es así, primero, que tanto el accionar de la Policía Federal, que fue el que lo detuvo, está bien, porque los hechos de violencia y cualquier amenaza a la democracia hay que condenarlos, tienen que ser repudiados y tienen que tener el proceso justo en términos de la justicia. Ahora, también es cierto que el gobierno nacional, la vicepresidenta, que se entiende por completo que ella es este gobierno nacional, están llamando al caos social hace más de una semana. Y esto es lo peligroso. ¿Cómo viviste los hechos del sábado pasado y todo lo posterior que pasó entre esas cosas que la vicepresidenta pusiera en duda la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Creo que todo lo que está sucediendo, insisto, nuestro país tiene cerca de 3.000 millones de kilómetros cuadrados y quieren centrar toda la atención a una esquina de la Argentina, lo que pasa a una persona. Y mientras tanto hay 47 millones de argentinos que hace 2 años y 10 meses estamos esperando una respuesta. Nosotros lo vemos con tristeza. Los argentinos de a pie no entienden de que estamos hablando del amor, de la alegría, ver el sábado de la noche festejando, celebrando qué, que cuando asumieron el pan valía 73 pesos el kilo y ahora vale 450, que hace más de 10 días que los laburantes no pueden volver o ir a sus trabajos a la noche porque no hay colectivos. Lo que está pasando están las industrias, la verdad es que incluso la discusión sobre la autonomía, a nuestro modo de ver, son puras maniobras teatrales puestas en escena para distraer el prime time televisivo, y la verdad la gente sabe lo que pasa. A ellos pueden hablar de amor y alegría, y la verdad que nosotros lo que vemos es tristeza, angustia, preocupación, y le exigimos al gobierno nacional que se hagan cargo porque le pidieron el voto a los argentinos se lo dieron a la vicepresidenta y al presidente, y que se hagan cargo y no crean que la Argentina es una esquina de la Argentina y lo que le pasa a una persona en términos judiciales. Justamente sobre eso te quería consultar, Guadalupe, buenas noches, sobre estas frases, ¿no?, que expresó la vicepresidenta respecto a la autonomía de la ciudad. ¿Qué les pasó al espacio político cuando escuchó esto en diálogo con senadores del Frente de Todos, cuando escucharon? Personalmente, yo justo el otro día tenía la oportunidad de hablarlo con un montón de funcionarios y del equipo enorme y de compromiso enorme que tiene el gobierno de la ciudad, con Larreta a la cabeza. Hace 2 años y 10 meses que yo escucho permanentemente a todos los senadores decir que
Por ejemplo, que la ciudad es un mamarracho jurídico. Incluso hubo una sesión en la cual yo le pregunté a todos los senadores que no entendía qué hacíamos el senador Recalde, el senador Lustó y yo sentados en la casa del federalismo, en la casa de las provincias, si no éramos una provincia, si no teníamos autonomía. La verdad que creo que, insisto, yo estoy acostumbrada, son todas maniobras disuasorias, de disuadir, porque además es un distrito que electoralmente no les afín. Hoy también se llenaron la boca hablando cualquier mentira y barbaridades sobre la ciudad, y mi respuesta fue, ¿saben qué? Este gobierno de la ciudad, que ustedes están diciendo todo esto, fue el que luchó por las escuelas abiertas, fue el que tuvo presencialidad el año pasado desde el día 17 de febrero, somos los que hacemos política con la educación porque está bien pelear la educación en las escuelas, y son los que queremos defender lo que los vecinos nos dieron, que es el orden público, la paz social. Tenemos una responsabilidad y la vamos a ejercer con respeto, con tolerancia, con convivencia, pero no nos va a temblar el pulso porque la vicepresidenta nos diga que no somos autónomos. La Constitución lo dice, la Corte Suprema lo dice. Pero lo El dice, expresidente... lo dice la Constitución de la cual Cristina participó en la redacción porque fue convencional constituyente y ella no lo puso en duda en ese entonces, tampoco lo puso en duda el tema de la autonomía cuando ella era presidenta y se discutía el traspaso de la policía a la ciudad. Lo que se discutían eran los recursos, pero no se discutía si la ciudad era autónoma y tenía que tener su propia policía o no. Eso estaba saldado por lo menos. Más adelante, hoy lo señalaba el senador Martín Lustó, el expresidente Néstor Kirchner firmó acuerdos de transferencia de competencias del gobierno nacional de acuerdo al inciso 75 de la Constitución, que establece que transferencia que se compasa tiene que venir con presupuesto, de la justicia penal. Digo, la ciudad hoy tiene competencia en delitos penales que antes los tenía el gobierno nacional. Entonces, insisto, nos preocupa porque sabemos que son capaces de cualquier cosa, pero no nos enganchamos en esa, porque los problemas reales de los argentinos son otros. Realmente es cómo llegan a fin de mes. Ellos insisto, nos hablan de amor y alegría y de bailes el sábado, ¿cuánto? 5.000, 6.000, 7.000 personas. Yo hoy le pedí a la vicepresidenta que tenga empatía por los 47 millones de argentinos que la están pasando mal, por el 40% de personas en situación de pobreza, porque tenemos angustia, porque no hay un plan, porque es el gobierno del vamos viendo. Y pero además que se haga cargo, ella es vicepresidenta de un gobierno, no es una observadora neutral, pero además, y sobre todas las cosas, la Argentina vive en democracia y tiene división de poderes y tiene una constitución. Y los juicios tienen un debido proceso, no un debido proceso como ella quiera. Y de todas las cosas que para mí me parecen las que menos parecieran en los medios, durante 2 jornadas la vicepresidenta suspendió absolutamente todas las actividades del Senado, que es el ámbito más federal, democrático y representativo, porque ella iba a hablar. Obvio que tiene derecho a hablar, incluso desde su despacho. Ahora mandó a suspender todas las comisiones de presupuesto, de industria, de educación, de banca de la mujer, porque ella iba a hablar y el Senado no podía trabajar. Más dictador y más preocupante que eso no existe. Senadora, hoy se aprobaron en la sesión de hoy proyectos de ley de biotecnología y nanotecnología por un lado y por el otro lado un régimen de promoción para la industria automotriz. ¿Por qué esos 2 proyectos son importantes? ¿Qué nos podés contar sobre eso? La verdad que los 2 son muy importantes. De hecho, el de nanotecnología y biotecnología es una ampliación de una ley que existía, que era la de biotecnología, que dado que avanzó la ciencia, hoy es la nanotecnología, ¿no? Estos son estos barbijos del CONICET. Y estos son los que han permitido, por ejemplo, mejoras en lo que es la siembra en nuestro país. Y estamos convencidos, y salió por unanimidad en diputados y también en el Senado. Hemos hecho, sí, un hincapié respecto a que a la anterior ley tenía un fondo específico destinado, hoy tiene como un presupuesto. El gobierno dice que se compromete a modificarlo, pero esta es nuestra postura. Cada vez que nos
estén buscando y estemos tratando temas que tengan que ver con la producción de la Argentina, con la generación de puestos de trabajo, con la Argentina del futuro, vamos a votar a favor y vamos a acompañar. Respecto a la industria automotriz, personalmente, yo creo que la Argentina no necesita leyes de promoción eh, in- sectorial, ¿no? Necesitamos un proyecto a largo plazo de 30 años, en un plan, esto que siempre tanto reitera el jefe de gobierno y que estamos trabajando de Juntos por el Cambio desde todas las fundaciones que lo conformamos. No obstante eso, la verdad que la Argentina tiene una producción automotriz de un tipo específico de automotor, no de todos, y también es importante la industria, pero además, la verdad yo fui la semana pasada, el senador Basualdo de San Juan nos llevó a la planta de Ford en la Argentina, y el que más nos convenció de que era muy importante fue un delegado sindical, Desmata, que nos comentó que él quería trabajar y nos contó cómo estaban capacitando absolutamente a todos sus empleados porque entendían que no había que competir con la nueva tecnología. Entendía que había que mejorar, que había que capacitarse, que había que tener una asociación genuina y productiva con el sector privado productivo de la Argentina, que ellos eran trabajadores y que capacitándose, sintiéndose parte, sintiéndose productivos, la Argentina crecía. Entonces, cuando uno escuchó eso, independientemente de que preferiríamos un proyecto de crecimiento total, porque uno también puede decir, bueno, ¿por qué no la maquinaria agrícola? Bueno, la Argentina no puede vivir a parches, pero esta ley también viene a acompañar un sector automotriz que es muy importante en la Argentina. No son muchos los países que producen, que tienen una industria automotriz y estamos convencidos de que hay que acompañarla. Ojalá en el 2023 podamos gobernar desde Juntos por el Cambio y tengamos un plan integral para hacer crecer toda la economía y no parches sectoriales. Claro, Guadalupe, y de cara quizás, ¿no?, a lo que queda del año, ¿cómo sigue la agenda del Senado? Porque, bueno, con este contexto político, con el contexto económico, ¿no? ¿Cómo se trabaja de ahora en adelante? Para decirle un poco a la gente, ¿no? Cómo... Incierto, no les voy a mentir. La realidad es que las comisiones son cuándo y cómo la presidenta del Senado tiene ganas. Los temas que se tratan son los que la presidenta tiene ganas. Por ejemplo, hoy todos sabemos la importancia de robustecer la justicia. En diciembre del año pasado, el presidente del Poder Ejecutivo Nacional, el señor Fernández, envió cerca de 38, 40 nombramientos de jueces federales a lo largo y a lo ancho del país. Recién en julio, la presidenta del Senado decidió que era momento de tratarlos. En mismo diciembre envió 3 embajadores el presidente. Recién en julio, la presidenta del Senado decidió que le iba a aprobar al presidente, su presidente de su fórmula, los embajadores que él requería. Con lo cual no sabemos cuál es la agenda del Senado. Ojalá sea las leyes como nanotecnología y biotecnología, ojalá sea la automotriz, ojalá sea ver cómo hacemos para recuperar. Hoy decía, en el medio de la pandemia, el Ministerio de Educación Nacional decía que 1.500.000 chicos a lo largo y ancho del país habían perdido la conexión con su escuela. Hoy dice que son 200.000. Ojalá podamos trabajar, aunque sean 200.000, para ver cómo los vamos a buscar. En el medio de que se rasgaron las vestiduras diciendo que todos los chicos de Argentina tuvieron clase porque tenían todos computador y conectividad, y acaban de recortar por completo el plan de Conectar Igualdad, el Procrear, el acompañamiento a inversiones en las provincias, a salud, a prestaciones para las familias con chicos con discapacidad. Todo esto sucede mientras que nos hacen creer que lo importante está en Juncal y Uruguay. Y la verdad es que cuando nosotros en Juntos por el Cambio hicimos una realidad y le dijimos a la gente, el Estado tiene más gasto del que le ingresa, hay que rever las tarifas, hay que ver dónde está gastando mal, dónde se puede eficientizar, encontramos una oposición que nos hizo la vida imposible. Ellos montaron un show en Juncal y Uruguay, mientras tanto, hoy, a partir de hoy, los argentinos no están aumentando las tarifas. Ni siquiera sabemos cómo, de qué manera. La fórmula es
inexplicable, nadie entiende qué nos va a venir en la boleta. Recortan salud, recortan educación, recortan Procrear, que son viviendas. Eso sí, si miramos todos los canales de televisión, aún hoy nos están diciendo que nos están entregando casas, vivienda propia, conectar igualdad, porque el relato tiene que sostenerse. Entonces, ojalá nos encuentren un Senado y una Cámara de Diputados dispuestos a discutir, debatir genuinamente los temas como nanotecnología y no hacernos creer que la Argentina pasa por una esquina de este país, mientras que 47 millones de argentinos están angustiados. Muchísimas gracias, Guadalupe, por esta nota. Muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes y que tengan una excelente noche. Igualmente. Bueno, la escuchabas recién, senadora Guadalupe Tagliaferri, contándonos lo que pasó hoy en el Senado. Vamos a una breve pausa. Cuando volvemos te contamos qué está sucediendo en un hospital privado de San Miguel de Tucumán. Un virus, casos sospechosos, 3 muertos. Quédate ahí, que enseguida te lo contamos. Bueno, Lean, varios casos, no un rebrote de neumonía bilateral, preocupa a la provincia de Tucumán. No está claro qué está pasando, ¿no? No está claro qué está pasando. Una enfermedad que ya dejó 3 muertos, un médico, un enfermero y un paciente, todos en edad entre 60 y 70 años. Con lo que sabemos médicamente es que tenían comorbilidades o enfermedades preexistentes y que hasta ahora se desconoce el motivo de la causa, ¿no?, de esto, que puede ser una infección intrahospitalaria, se habla de una bacteria, la bacteria Legionella, o un germen desconocido por la ciencia que aún no se sabe qué sucedió. Ya habló el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, hizo referencia a que todo el centro médico Luz Médica de San Miguel de Tucumán está aislado y que además se está trabajando, ¿no?, junto con el Ministerio de Salud de la Nación, con, en este caso, el seguimiento de los contactos estrechos, que era una de las cosas que ya conocíamos de la pandemia, ¿no?, y también con enviar las diferentes muestras al Instituto de Investigaciones Malbrán para, en este caso, saber qué es, ¿no? Sí, y para hablar un poco de eso y preguntarle cuál es su opinión o cuál es su mirada, su hipótesis sobre lo que está pasando en Tucumán, tenemos en comunicación al doctor Luis Cámara. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Este escenario que se está conociendo de Tucumán, una clínica privada, es una sola clínica privada donde hay un brote, 9 casos que hicieron neumonía bilateral, 3 muertos. ¿Cuál es tu hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo ahí? ¿Se trata de un virus intrahospitalario, una bacteria? ¿Qué podemos pensar sobre lo que está pasando en Tucumán, Luis? Bueno, estamos claramente hacia una enfermedad que está localizado a una clínica y a un trato muy directo con los pacientes, porque el caso que ustedes han comentado, si una paciente, los médicos que la tuvieron que atender por una complicación aparentemente que tuvo, se complicaron, se infectaron probablemente, y también el enfermero y otros que están ahí relacionados. Pero da la sensación de que también en uno de esos 9 está en otra clínica, probablemente alguien que pudiese estar trabajando en los 2 lugares. Así que hay un factor en común que desapareció ese brote ahí. Las neumonías son gravísimas porque otros 3 o 4 pacientes, que uno más o menos tiene un dato de récord, están intubados, o sea, están con un respirador, con el cual el pronóstico, en términos generales, es un pronóstico malo. Así que estamos en una enfermedad con gran velocidad de aparición y además con una letalidad muy grande, que por otro lado no da la sensación que se expande mucho más. Si esto es una bacteria de las que pueden generar eso, por ejemplo, la Legionella, como ustedes estuvieron mencionando, que es una posibilidad, o otra bacteria muy rara que sale, pero bueno, en Estados Unidos ocurre cada tanto, que es la bacteria del anthrax, que puede dar una neumonía gravísima con una mortalidad muy alta, o lo que parecería más lógico al principio, que puede ser un virus tipo hemorrágicos, como el hantavirus. Sin embargo, se hicieron 2 o 3 pruebas a priori para detectar ese virus con una especie de test rápido y se ha dado negativo. Por lo tanto, no sabemos si es un error, entre comillas, de esas fronteras que a veces los métodos científicos no logran detectar exactamente la enfermedad y estamos esperando la respuesta del Malbrán.
Pero la verdad que preocupa por la letalidad de esta enfermedad tan aguda y tan severa. Claro, hoy justo, doctor, fuimos noticia, ¿no?, en varios diarios de Sí. afuera, porque con todo lo que venimos, ¿no?, de la previa de la pandemia, claramente nos alarmamos. Ver las imágenes de los médicos que estaban todos vestidos de blanco, como que nos recordó un poco lo que sucedía. ¿Cuándo podríamos saber si se trata, cuánto tiempo de investigación se lleva para saber si se trata de una nueva bacteria, de un nuevo virus, si es Bueno, por eso toxicológico, sí. si es infeccioso? Esto lo tenemos que ver con el Malbrán, cuál es el fenómeno y la vía de contagio. Pero evidentemente la cercanía con el primer paciente, lo que uno llamaría el paciente cerca, donde probablemente algún factor de contacto o otro factor de aerolización debe tener que ver en el contagio. Eso no cabe duda. Lo que sí ya está habiendo mucho temor en el personal porque están viendo que estos pacientes han fallecido y que además tiene una cosa también muy rara, que es que sangran por varios lugares, ¿no? Lo cual da la sensación que tiene un componente hemorrágico esta enfermedad. Eso es medio característico de algunos virus hemorrágicos, pero el prototipo del mismo ha sido el hantavirus, y te vuelvo a decir, los análisis a priorísticos que se han hecho no ha sido positivo. Habrá que ver uno hecho probablemente con mayor justeza en el Malbrán a ver qué dice. Doctor Cámara, muchísimas gracias por esta nota, Bueno, muy amable. Buenas hasta noches. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mucha preocupación, Lina, por las informaciones que están llegando desde Juncal y Uruguay, el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente intentaron atentar contra su vida, lo estamos viendo en pantalla. Sí. Un hombre la apuntó con un arma de fuego. Se está hablando de que se trataría de un ciudadano brasileño de alrededor de 35 años. No sabemos bien sus motivaciones, por qué hizo esto, qué tipo de arma de fuego tiene en la mano. Será seguramente motivo de investigación policial y judicial. Se trataría de una Versa calibre de 22, pero bueno, un nuevo hecho que preocupa muchísimo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de nuestra sociedad, ¿no? Sí, tal cual. Estamos todos en este momento como tratando de asimilar, ¿no?, la imagen, independientemente de qué opines de esta situación en Juncal y Uruguay, pero es muy llamativo y es bastante agobiante un poco, ¿no?, cuando la ves. Así es, te diría un hecho inédito, no recuerdo, por lo menos desde el retorno de la democracia, que a un dirigente político del calibre de la vicepresidenta le suceda esto. Esperemos que la justicia aclare qué es lo que sucedió y que también la dirigencia política baje un poco de los dos lados el tono de confrontación, porque estas cosas son luces de alarma que enseguida nos llama la atención. Sí, el video es impactante, incluso lo que se ve, ¿no?, es como que apuntan, pero que evidentemente no sale ninguna munición. Hay que ver si estaba cargado, si no, pero bueno, estaremos como muy atentos a todas las novedades. Así es, seguramente mañana sigamos con este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos mañana a las 21 por el canal de la ciudad, te vamos a volver a contar qué pasó en el mundo, qué pasó en el país. Hasta mañana.